aprovechemos, ¿no? Cada autor que está acá y que nos acompaña hoy día y que acompaña a Carlos es un gigante por sí solo. Es complicado poner orden también, como pueden ver. Entonces paso simplemente a darles el micrófono a ellos y que se desenvuelvan. Imagínense que están en un, no voy a decir zoológico, pero que tienen a los poetas aquí en vivo, en su hábitat, ¿sí? Y que transcurra la noche. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Con ustedes, Carlos López, y un fuerte aplauso para él y toda la gente. Noches, ante todo. Para mí mejores a partir de ahora, porque he sufrido durante una hora el tráfico de Lima y la tiranía de los taxistas. Los taxistas que no quieren traer a la gente o quieren llevar a la gente a donde quiere ir. Que leamos un poema nuestro y que hagamos nuestro un poema suyo. Yo me voy a agarrar dos tuyos, pequeñitos, y voy a alterar el orden. Voy a leer mi poema después, no por... Creo que se va a entender por qué. Hay algo que todo el que conoce a Carlos creo que sabe, ¿no? A Carlos le gustan las celebraciones, ¿no? Le gustan las celebraciones, las fechas, los acontecimientos datados, ¿no? Hoy precisamente estamos aquí porque estamos celebrando una fecha importante, no la del fin del mundo, pero casi estamos al comienzo de otro. Y entonces hay una serie de cuestiones que a mí me llaman la atención de su poesía. Una de esas es justamente la de las fechas, la de las conmemoraciones. Otra es los personajes. Algún día creo, alguien, de repente yo, estudiará tus personajes, sobre todo tus personajes femeninos. De una tumba, esto es un tema muy delicado, pero una fotografía de una tumba en el cementerio de Estaniano, donde aparece, ¿no?, el nombre de un personaje que no puede hacer parientes. Asunta Gazzolo de Gregori, enterrada en otro siglo, en el cementerio de Staglieno de Génova. Asunta es un personaje que nos aparenta de repente, no lo sé, y que aparece en Cielo Forzado. Entonces quiero empezar leyendo este pequeño poema en prosa que aparece en Cielo Forzado. Asunta. Te traigo, Asunta, estas flores en nombre del mercado. Son apenas un acto de resistencia, una prueba irrisoria de amor. Vengo de otra región, Asunta. Apenas logro caminar y tengo la mueca del que no quiso volver, pero no le quedó alternativa. Por eso, cuando me presintieron en el tumulto, todos huyeron despavoridos. Huélelas con pasión, aprisionalas entre tus dedos como una historia de amor torrencial. Písalas, devóralas, humíllalas. No importa, ellas perdurarán mañana cuando no contestes a los golpes densos, helados, insistentes de los vecinos. Y el otro poema que quiero leer, que pertenece a Aquí descansa nadie, ya lo ven, lo de la tumba, alguna razón tenía, es un poema que tiene que ver con el mar, es un breve poema que tiene que ver con el mar, y lo que yo he querido buscar es algo que nos uniera, aparte del parentesco por Asunta,
Y luego leeré un poema mío que tiene que ver con el mar también. Este se llama Al mar que igual me llevará. No me has llevado, mar. Cada noche infaltable te rogué desde todas las playas y acantilados, pero tus olas no se detuvieron a escucharme. Me hice farero, mar, solo para inmolar cientos de barcos en tu nombre. Te robé tormentas, legiones de perlas, ojos y cabezas de coral. Amé la muerte dulce o terrible de los ahogados. Fue inútil. Esta víspera de mi cumpleaños, con la ciudad dormida atrás y tus olas en llamas golpeando mi cuerpo desnudo, quiero pedírtelo una vez más. Solo llévame, mar, como yo siempre te he llevado. Este es otro mar, con un barco perdido. Una sirena atraviesa la tarde que declina. Quisiera no saber que hay un barco suicida tratando de encallar en la arena con su espléndida arboladura convertida en estacas para gallinazos, y que lento arrastra la quilla circundado por llamaradas de polvo y apunta con su bauprés hacia el recinto donde no consigo olvidar. Salen mis manos, caracolas vacías sobre la mesa. El insondable quejido del mar anda buscando quien lo oiga. Buenas noches, un honor compartir, ya no es esta mesa, sino este escalón con, le digo, el guardián oscuro de Saliva y nuestros amigos. Quiero agradecer a Carlos todos estos años de amistad, cerca de 30. Casi todos los años que hemos recibido con alegría el año nuevo, el cumpleaños con Rosana. Agradecerle también casi haber visto nacer y crecer a sus hijos, a Lucía y a Mateo, casi como si fueran sus libros bastante más sombríos que sus hijos. Y no voy a leer un poema mío, lo que voy a leer es un pedacito de una entrevista que le hice a Carlos el año pasado, por si quedara alguna duda para que lo conozcan mejor. La entrevista la titulé Catador de Venenos, y yo le pregunto, a pesar de que te conozco más de 25 años, no sé con quién conversaré esta noche. Y Carlos me contesta, tú no sabes con quién conversarás, y yo no sé con quién despertaré mañana. Tal vez esa sea una de las razones por las que escribo poesía, para reconocer y conjurar a todos esos personajes y presencias que me habitan. Así que ya están advertidos. Un granizo muy blanco. He debido esperar muchos años para que al fin me recibieras. Probé todos los filtros, me hice de cajas de cuerda, flores, talismanes, que dejaba en tu casa sin que lo notaras. Recuérdame corriendo el picaporte, oculto entre los árboles enanos y rojos que dan vueltas al jardín, o el clavo que sostiene una fotografía sin rastro de sonrisa. Escúchame en la nota fatal de una mano, con las uñas comidas, que hace retroceder al piano, en las palabras que trizan tus gafas y vuelan el pañuelo.
que el vino esté dispuesto y la comida caliente. Los cubiertos vivos como gatos. El reloj será un canario y el canario un ratón y el ratón una trampa o una jaula de música. Bailaremos. Crecerán brasas en el baño, en el armario, en la cocina. Caminarán autómatas los trajes. Y cuando por la mañana tenga que marcharme y escuches dormida el picaporte, un granizo muy blanco irá cayendo. Un granizo muy blanco hasta cubrirlo todo. Buenas noches. En verdad, para mí es un enorme placer estar acá, compartir estos 60 años de Carlos, este nuevo libro, y no voy a empezar señalando la cantidad de años que nos conocemos, porque la mamá de Carlos sabe que es una especie de obscenidad. Pero voy a decir que hace muchísimo tiempo, basta señalar que estudiamos juntos en la universidad y publicamos juntos poesía por primera vez en una revista que dirigía Marco Martos, lo que conllevó nuestra primera desaparición física de Lima. José Miguel Oviedo escribió en El Comercio para aquel entonces que la revista estaba muy bonita y que esos dos supuestamente peruanos, Carlos López de Gregorio y quien habla, no existíamos. Que estemos acá sentados es la prueba de que sí, de que existimos. Tengo un texto, esa era la idea que Carlos me comentó, mío, y luego voy a leer dos pequeños textos de él. El mío es el siguiente: Agujero negro. Es sobre la magia de cómo surge la poesía. Arranca un pergamino del domo de un palacio, agítalo en el aire como la escama de un pez dorado, sostén un lápiz igual que un paraguas, abre la noche en mangas de camisa y dispárale a la providencia en medio de los ojos. Haz caer una letra cortando por la mitad un astro y adviértele a todos que se trata de una luciérnaga. Exprime la lluvia, lame los tejados, no renuncies nunca hasta conseguir una palabra esférica. Camina con ambas piernas, que caminando la cabeza se sacude y desaparecen los lectores del tarot y los videntes, pues el verso solo es trabajo, un bello y terrible trabajo. Salta bajo el sol del mediodía, brinca bajo el astro de medianoche, rebota sobre su luz cambio, sobre su inmóvil gruñido, enciende la mañana y desplaza una canción que hable de una muchacha, cualquier muchacha, con tal que tenga el vientre y las manos tibias. Atrápala y di que es tu compañía, la musa de un planeta que gira locadamente en un tocadiscos de vinilos. Sangra profusamente, mana tinta y aguardiente, en cantidades colosales como para que en ese brebaje se sofoquen muchedumbres de hipocampos y brújulas polares. Y di ahora que esos son tus versos, los espectros que has engendrado en el insomnio, tus más bellas y viles invenciones, porque el hombre se cuece en partes iguales de maldad y misericordia, entre grandes hervores de tildes y exclamaciones. Abraza todo, ama a tus semejantes y también a los que son distintos, a los tullidos, a los incompletos, a los barcos que se alejan llevándose los cadáveres de nuestros sueños. Despídete de tu muchacha, bésala, tócala, pero no la estrujes nunca. Haz explotar una flor hasta arrancarle su último sonido. Detesta hondamente la riqueza, porque el único caudal que te aguarda
es ese poema rotundo que hará tambalear el firmamento. Saca de la tierra un libro, implántale tus versos, cual verde brote de astromelias. Sé feliz, profundamente feliz, porque nadie ha inventado nada nuevo antes que tú y tu fértil inocencia. Grita, grita muy alto, por fin grita. Acaba de nacer la poesía del maestro Carlos López de Gregory. De los poemas de Carlos, como podrán adivinar, los he leído todos en el momento mismo que se publicaron, siendo difícil elegir, elegido casi al azar dos textos muy bellos, como bella es su poesía. Ceremonias. Es solo la mujer que mata una gallina, mientras el gallo y la perra la contemplan, y es el cuchillo que nunca acaba de cortar, la sangre que resuma como avispas, el fogón, la música de una total carnicería. A las 7 habrá terminado de comer y se tomará distinta la cabeza cuando la perra se encargue de los huesos. Y porque esto escribo, amo a la mujer y soy el gallo, el cuchillo de mañana, y soy también la víspera. Es la mujer que canturrea en la cocina, que envejece, se acuesta y repasa con los dedos un rosario imposible. Y no puedo dormir porque sueña solo astillas, y ya nunca dormirá cuando la perra enciende el fuego, cuando el gallo y yo giremos victoriosos. El segundo es el tercero de una sección con un título conmovedor: Arte de la peste. Prenden a François Villon sus damas regadas por la nieve, y mis amigos, pocos, toneleros, cirujanos, viciosos, inquisidoras, farsantes, mi reina egipcia con su perro, cordeleros, enladrilladores, eremitas, descalzos, descarriados, enferma Laura en Aviñón, el año de 1348. Tiembla un soldado con un vals justo antes de la medianoche, porque mañana morirá y el farero ya no puede levantarse. Se asfixia Keats la víspera. Es ya 24 de febrero. Lord Byron brinda con un cráneo y el sabio cede, y la santa ama su migraña. La prostituta se maquilla por última vez y yo me pierdo con ella por las callejuelas de Tana. Arte de la peste, arte de miniaturas que no es tal, sino encierro y cuarentena de metáforas. Me cubro fascinado con la sábana y perforo un hoyo en la pared. El viento silba en pillaje. Gracias, Carlos. Hola, quiero en primer lugar agradecerle a Carlos la generosidad de invitarme a compartir este momento con él y de invitarme también a compartir las páginas de este libro. Hace unos meses me pidió que escribiera, si podía escribir un texto. Cada uno de los 3 poemarios que aparecen aquí aparece con un texto que lo acompaña, y me pidió si podía escribir un texto sobre uno de los libros suyos que a mí es de los que más me gustan, y no solo me gustan, sino me emocionan y también más me deslumbraron en su momento de lectura: Cielo forzado. Con mucho temor, en realidad, de poder escribir algo que estuviera más o menos cerca de lo que me provocaría decir sobre ese libro, lo hice, y ustedes ya verán si algo logré. Voy a leer un texto mío y voy a leer
un poema, pero no de Cielo Forzado, sino de Aquí descansa nadie, otro de esos poemas que también en el primer momento de lectura causaron en mí una conmoción. En una entrevista que me parece que le hizo Jaime Urco, a quien me parece que vi por aquí, Carlos habla de su poesía como una poesía que intenta escarbar las grandes conmociones interiores. Y creo que eso es algo que no solamente atañe a quien escribe, sino que atañe a quien lee en muchos de esos momentos de lectura. Voy a leer primero un texto que es un texto que va variando porque todavía no está terminado definitivamente, así que lo leo sin título como está. ¿En qué consistirá el procedimiento de este eclipse? ¿Cómo se lía y se deslíe la deseada oscuridad? Negro sobre negro en la pantalla, delicada música de piano que rechina y se atasca y se atraganta en demorada explicación. Explicación, expiación o estrategia de supervivencia. ¿Existe en este caso a qué llamar procedimiento? Tachaduras sobre una plancha de acero claveteada, barrotes sutilmente cubiertos de pellejos o bellísima materia sin color. Negro sobre negro nuevamente. Algo supuran las palabras que las palabras no pueden precisar. Trago entonces en cada articulada exhalación, trago plomo hirviendo en la escudilla, trago tras el falsificado fantasma del lenguaje, trazo un eco frío henchido en estupor, o transo, atravieso el rescoldo amenazado y proscribo el retrato del derrumbe. Fotografía amarillenta que descubre los límites de esta política verbal. Se trata del eclipse o su imposible refracción. La voluntaria ausencia de respuesta produce inevitablemente escoriaciones en la boca, perforaciones minúsculas o túmulos y brotes de un habla recortada de entellazos. El otro lado de cada eslabón de fingimiento, la deseada oscuridad. Y el poema que quiero leer de Carlos, y Aquí descansa nadie, es Cicatrices. Haciendo cuentas sobre esto de los números, estaba recordando que conocí a Carlos en el 94, si no me equivoco, así que esta amistad ya está cumpliendo mayoría de edad en estos momentos. Cicatrices. 1. Largo es el sueño de una cicatriz. Interminables son sus noches, sin otro horror que su horror, sin otra hermosura que su sola hermosura aguardándote. Agazapada en la sombra, con los ojos entrecerrados en su cueva de carne, bebiendo tu sangre para alimentarse, una cicatriz brotará al fin para decir en tu piel la única palabra que sabe. 2. Lo que hiere en tus ojos será mañana cicatriz. Los abrazos, los pájaros cayendo fulminados como estrellas, los pasos que no terminan de recorrer las calles vacías y que ninguna lluvia borrará. Este eco que ahora escuchas se volverá nieve, y esta nieve herida, bestia, y esta bestia trueno, marcando inmensas cicatrices en el cielo. Las cicatrices son flores que vagan buscando el cuerpo de un jardín, esquirlas de torsos y de labios, diademas, clavos, ángeles, ríos que te atraviesan o te llevan hasta el mar que igual te llevará. Las cicatrices son tu lecho nupcial, manos de tus manos, aire enrarecido de tu aire, grietas por las que caerás para siempre. 3. De nada servirá tapiar tu casa, ofrecerle tesoros, ensayar conjuros y maldiciones. No te cubras de vendas, sedas, plumas, ni sueñes campanillas para alejarla. Ella es tu sombra en estos años postreros. Usa tu ropa y camina tus zapatos, ama a tu mujer, colma de sopa negra tu cuchara. Sabe que no hay sonido más puro que su voz, ni más tiempo, ni más amor, ni dolor que el que vivirás con ella. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo voy a comenzar por leer
un poema de mi querido amigo Carlos López. Pertenece esta plaqueta a quien debemos temer de cada año 2007. A mí me pareció difícil elegir un poema de él, porque los poemas son muy buenos, pero claro, uno tiene sus favoritos y otros. Al final me incliné, de repente, bajo la influencia del fantasma del amigo Antonio Cisneros, que me dijo, lee poemas sobre animales, o algo que tenga que ver con animales. Porque Toño, a pesar que odiaba a los animales, nunca tuvo ni un perro, ni una paloma, ni un hámster, pero escribió sobre animales. Bueno, ese de repente es un pretexto, ¿no? El poema de nuestro querido poeta Carlos López de Gregorio se llama Pequeño animal de alivio. Acerco mi oído al pecho para escucharte, pequeño animal de alivio. Pequeña incoherencia de pelos, colmillos, corazones. Hundo mis manos para reconocerte y la carne se abre como agua. Es dolorosa y valiente tu piel. Muerdes, chillas en mis dedos y yo oprimo tu boca con toda la fuerza del mundo. Tratas de resistir, pero es inútil. Aguardaré toda la noche si es preciso. Insistiré hasta arrancarte con tu rostro de yo mismo. Cuello corto y grueso, el hocico achatado, los ojos atravesados de turbulencias. No sé si te llevaré prendido a mi cuello como un trofeo feroz o si te encerraré en mi casa para que cumplamos juntos el tiempo de los remordimientos. Tendré que aprender a respirar contigo. Pequeño animal de alivio, me acostumbraré a dormir en tu lengua bullida, a golpear con tus cascos y todas las piedras y estrellas del cielo. Lindo poema hermoso que me hace recordar, no sé, para mí, antes que nada, aparte de celebrar nuestra vieja amistad, yo quería decir que la circunstancia me parece tan bonita, tan interesante, tan cálida. Por ejemplo, que el poeta haya decidido, en vez de sentarnos en el estrado, no, estar aquí, sentado a la altura de ustedes. Eso no es un mero gesto escénico, sino es la idea de que la poesía es así. La poesía es para compartir con todos ustedes. Cuando yo tenía 20 años, de eso se trataba. Me acuerdo cuando venía aquí el poeta Ernesto Cardenal, era toda una fiesta, la celebración del ritual, aquello que lo vimos, ¿no? Y así era, y en otros tiempos cuando venía Neruda, ¿qué? Entonces, había esa cosa que yo pienso que se ha partido y que ahora, de repente, un grupo de amigos hemos recuperado, ¿no? Me parece esencial, o sea, cuando yo conocí a Carlos, él acaba de volver de Colombia, y siempre me acuerdo que no luce como ahora, tenía más pelo, tenía bigotes, y parecía, lo juro, un cantante de boleros. Parecía así como Bienvenido Granda, Leo Marini, no sé, Tito Rodríguez, un cantante de bolero, tenía además con sus dejos tropicales. Era no espectacular, además él, lo interesante, bueno, después con el tiempo ya se volvió una especie, como he dicho, ya parecía de Duce, ¿no? Mussolini, pero ya, son los estragos del tiempo, pero dentro del mismo, yo creo que él siempre mantuvo una efervescencia de la poesía y es de mi generación, y yo pienso que es uno de los pocos poetas que desde el comienzo tuvo un lenguaje distinto, tuvo un estilo, yo no creo, alguna vez presenté, creo, no sé si lo forzado, alguno de tus libros, de hace 30 años, y él siempre tuvo una manera de expresarse distinta, genuina, una manera muy suya, que claro, ha ido depurando con el tiempo, y me parece que no se parece a nadie, o sea, es él, o sea, lo que más
puede aspirar, creo, a un poeta es a tener un sello personal. Carlos López de Detroit, él lo tiene, o sea, es dueño de una manera de expresión tuya, es dueño de un estilo. Es lo más difícil me parece que en poesía se puede lograr, en poesía ya se ha dicho todo, pero que alguien tenga una manera única de expresarse, eso es dificilísimo. O sea, y eso lo tiene. Y ahora, bueno, permítame leer, él me dijo, yo soy muy reticente a las presentaciones, pues no me gusta, digamos, hablar en público, además siempre se convierte todo en panegírico, en expresión libre, pero él fue muy juicioso, dijo, no, cada uno tiene que leer un texto, pero como yo no soy poeta, alguna vez quise ser poeta, por ejemplo, de la Sagrada Familia, todos mis amigos eran poetas, yo quería ser poeta, porque lo bacán era ser poeta, y participar de recitales, y todo el mundo te elogiaba. Pero una vez que lo presenté, me acuerdo un breve poema, creo que Enrique Sánchez me dijo, muy difícil, hermanito, te preferimos como narrador. Y era muy malo, pero me daba cierta envidia, porque los poetas tenían un contacto como ahora, ¿no? Directo con el público, leía sus versos y había, ¿no? Un Tommy Daca que de repente un narrador lo puede tener, pero de otra manera, a través de su libro, ¿no? Escribe y qué sé yo, pero ya no es ese contacto directo. En fin, yo he desenterrado un texto no complicado, no tiene, digamos, pretensiones, digamos, literarias. Hace 30 años, me dijo leer una viñeta de alguna libro, le dije, no, voy a leer algo inédito, pero no complicado, creo que sea publicable. Pero sí tiene que ver mucho con esta relación, con esa amistad, lo que era yo, lo que éramos hace 30 años, 25 años. Entonces, una cosa muy breve, no tiene pretensión, no es poema, nada, ni siquiera es una prosa poética, es simplemente un apunte, un recuerdo, pero vale. Éramos muy felices en aquellos días y no teníamos mucho dinero. La cerveza era barata entonces. Podíamos beber 2 cajas como ahora una media docena. Éramos muy borrachos también. Borrachos y felices. Solíamos reunirnos los sábados por la tarde en aquel bar sin nombre de la Plaza San Francisco que había descubierto Lucho Castillo, que por ahí no. Era un bar largo y estrecho, con bancas de madera de espaldar alto y acerrín en el piso, al que bautizamos como Melibea. Si nos sentábamos en la mesa de entrada, podíamos ver la plaza y sus palomas, la pared de la iglesia tomando un color anaranjado con el sol de la tarde de verano. Era San Francisco. Daba gusto beber ahí con el sol reventando sobre la pared de enfrente y mirando a los chiquillos que jugaban fútbol en el atrio. Daba gusto sentir que uno no estaba más solo, que tenía amigos con quienes beber y hablar de literatura. Hablábamos hasta el cansancio de Proust, Cardenal o del viejo Ezra, mientras las botellas de cerveza se iban extendiendo como una mancha sobre la mesa. Reíamos estrendosamente y metíamos algo de chacota. Entretanto, la tarde se iba diluyendo, escurriéndose deliciosamente con un estallido sordo, lejano. Sí, éramos muy felices en aquellos días. Bebíamos hasta el anochecer y siempre había alguna fiesta donde matar el sábado. Eran los tiempos de la salsa y el ritmo
de Richie Ray y los Latin Brothers se metía dentro de nuestras venas, haciendo retorcer nuestros cuerpos con exasperante frenesí. Las chicas no eran tan sueltas como uno hubiera querido, pero con la efervescencia de la cerveza todo era posible. En realidad, todo era posible para nosotros entonces. Desde luego, en esos tiempos todavía era posible. Bueno, he querido hacer una presentación especial que de alguna manera recoge todo un camino poético y una existencia. Como decía Ana María, yo siempre he vivido obsesionado por el tiempo, por las fechas, por las huellas, por las marcas, por los signos que uno va dejando. Y el año pasado decidí que era el momento oportuno, apropiado para reeditar algunos de mis poemas. Y me percaté de que 3 de esos libros cabalísticamente iban a cumplir una fecha especial. Las conversiones, 30 años de publicado. Cielo forzado, 25, y Aquí descansa nadie, 15. Además creo que son libros que marcan ciertos giros, ciertos cambios en ese lenguaje en el que me he empeñado tanto tiempo. La idea era publicar este libro en 2013, pero hace unos meses decidí que el mejor día para hacerlo era el día de mi cumpleaños, cuando iba a llegar a los 60 años en este mundo. Y bueno, por circunstancias, por razones, lo estamos haciendo la víspera. Casualmente, 3 meses antes de mi cumpleaños, el 14 de septiembre, redacté las palabras introductorias que están en este libro. Y ahora que me doy cuenta, el día de hoy o ayer, cuando estaba leyendo el libro, me di cuenta, ese 14 de septiembre, por alguna razón también misteriosa, los números y los poemas viven por sí mismos, ese 14 de septiembre también aparece señalado en un poema de Aquí descansa nadie, y también aparece señalado en Una casa en la sombra, en el poema que se llama El talento del poema. Entonces, por alguna razón, pues, los días terminan imponiéndose. Bueno, este libro quiere ser un alto en el camino, en lo que he escrito, mirar y bueno, prepararme para seguir escribiendo. Espero, ¿no? Tal vez, supongo que aún puedo ofrecer algún libro más. Antes de leer la introducción, porque más que un poema, voy a leer la introducción donde un poco explico qué es para mí la poesía y cómo empecé a escribir, una breve introducción. Quisiera agradecer a Borrador, a Leonardo, a Lucero, a Raiza por el excelente trabajo editorial. El libro está bellísimo. Estamos esperando y en unas 2 o 3 semanas va a salir una edición adicional de ejemplares en pasta dura. En realidad han hecho un trabajo impecable y
yo estoy plenamente satisfecho con su esfuerzo, con su gusto, y bueno, ya he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, porque con ellos sacamos el hilo negro. Quiero agradecer a las 3 personas que participan también en este libro con sus introducciones a cada uno de los poemarios. A Peter Elmore, ayer me comuniqué con él a través de un mensaje, él está en Estados Unidos. Él ha hecho la introducción para las conversiones. Y este libro es un encuentro, y este libro está marcando muchas cosas, porque Peter Elmore sacó una reseña en el año 83 sobre las conversiones. Y en su texto, en su introducción, lo que él está haciendo es contrastar lo que encontró y descubrió en esa reseña con su lectura 30 años después del mismo libro, ¿no? Además, creo que fue Peter Elmore el primero que se percató, que se dio cuenta del sentido que tenía mi escritura en ese momento, cuando era una escritura un poco distinta, diferente a la que en general se practicaba. Lucho Chueca por sus agudas, exactas, profundas palabras para Cielo Forzado, y Américo Ferrari, que preparó una introducción que ya apareció en Aquí Descansa Nadie. Quiero agradecer a las personas que están aquí también sentadas conmigo. Todas ellas han tenido que ver también con los libros, con estos 3 libros. Bueno, Quique fue casi uno de mis primeros lectores. Gracias a él publiqué el primer poema, porque él en realidad, yo le enviaba poemas de Colombia y él decidió tomarse la libertad sin que yo supiera de alcanzarle uno a Marco Martos, y salieron en Hipócrita Letón. Aunque mi primera aparición fue casi como la de un fantasma, o lo de alguien que no existe. El primer libro lo presentamos juntos, me acuerdo, en un salón de la Católica, una presentación muy informal, en pleno salón de la Católica a las 6:30 de la tarde, y lo que hicimos fue ir a la cafetería, conseguir una cafetera de esas que se usaban para pasar café, y llevamos nuestro ron con Coca-Cola para lograr en el salón de clase presentar el libro que estaba lleno, porque presentamos 4 libros de la Sagrada Familia ese mismo día. Jorge, que ha estado conmigo desde el año 86, él ha sido editor de 2 de estos libros en la excelente colección Astrolab, el primero, donde salieron importantísimos libros de Washington, el Sologure, el regreso de Watanabe, la poesía de Eduardo, digamos, menos llamativo fue el mío. Y bueno, con Jorge siempre hemos estado juntos desde el año 86 que nos conocimos. Él también ayudó, permitió que existiera Aquí Descansa Nadie. Incluso él fue la persona que me acompañó la última noche del siglo XX, en 1999, en su casa, cuando quemamos, cuando hicimos una misa negra y quemamos un ejemplar de Aquí Descansa Nadie. Ha quedado un ejemplar de Aquí Descansa Nadie. En esa época no había video, no había YouTube, pero hay fotos. Y yo tengo la foto en mi escritorio, por lo menos, de las cenizas de él. Ana María fue la que presentó Aquí Descansa Nadie. Willy fue uno de los presentadores de Cielo Forzado. Y Lucho, en esta amistad que ella tiene mayoría de edad, no me había percatado de eso. Bueno, estamos juntos en muchos proyectos, en muchos trabajos. Muchísimas gracias por tus palabras para este libro. Entonces creo que
todo conjura, todo es signo para esta presentación especial. Y por eso no hay mejor espacio que estar aquí, incluso por azares del destino. La presentación iba a ser acá, pero el público llega hasta la plaza, quiero imaginar. Realmente. Es bueno. Quiero agradecer a todos los que han venido, todos los que han querido acompañarme en este día. Algunos haciendo grandes esfuerzos. A mis dos hermanas que han venido de Estados Unidos. No, tal vez no por los poemas, sino para celebrar mi cumpleaños, creo. Si me van a secuestrar un poco más, pero mis hermanos han venido. Bueno, somos 5. Pero ellas dos han venido. Yo soy el único que está por acá todavía. A mi madre, que ha estado de alguna manera al pie, y que va a aparecer en algunos poemas que espero que más adelante. Mucha emoción. Y quiero agradecer especialmente a Lucía, a Mateo y a Rosana, ¿no?, que han estado también presentes en el momento que uno logra escribir un poema. Y yo tengo de verdad una vida diurna, una vida académica, una vida formal, y tengo esa otra vida poética que a veces es bastante complicada, bastante difícil, pero ellos han logrado convivir conmigo realmente, ¿no? No son buenos. El monstruo no, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Entonces, en realidad, gracias a ellos es que estos poemas existen y todavía sigo escribiendo, ¿no? Voy a leer, si es que todavía tienen paciencia, y si no ya tomamos el minuto, ¿no? La introducción ¿a qué sonará una voz? La introducción a empieza con unos versos de un poema de las conversiones. ¿A qué sonará una voz que nadie oyó durante años? Escribo estas líneas adelantándome al próximo 14 de diciembre. Ese día cumpliré 60 años y quiero recibirlos, es lo que estoy haciendo esta noche, contando 30, 25 y 15 años hacia atrás. Siempre he vivido obsesionado por las horas y las fechas, y estoy convencido de que ellas diseñan una trama secreta que nos entrega el vértigo del tiempo, pero que también nos sustrae de él. Nunca puedo estar sin un reloj, tengo una obsesión por un reloj realmente, y siento veneración por los números impares, especialmente el 13, el 7 y el 3. Por eso, en febrero pasado, concebí la idea de reunir 3 de mis libros en un solo cuerpo de 3 brazos o 3 rostros. El 2013, un año impar con uno de mis números preferidos, Las Conversiones, Cielo Forzado y Aquí Descansa Nadie, cumplirían 30, 25 y 15 años respectivamente, y decidí que bien podían abrazarse en aguas ejemplares un volumen igual a CLD, pero distinto. No recuerdo cuándo escribí mi primer texto. Las fechas se me pierden en los inicios de los 60 y me veo tardes y noches a los 8, 9, 10 años leyendo y repitiendo palabras que me imantaban. Después vino la dura adolescencia con sus páginas llenas de malos versos dedicados a las muchachas que me parecían las más hermosas de la tierra. En ese momento, la escritura era fundamentalmente una actividad personal, secreta, clandestina, a veces hasta vergonzosa. Era un grafómano solitario que ocultaba cuidadosamente los papeles que nadie podía ni debía descubrir. Cuando terminé el colegio, me presenté a la universidad con la idea equivocada de estudiar medicina. Tenía así
vago propósito de ser psiquiatra. Podría ser. Aunque mi interés estaba en las humanidades. Entré a estudios generales en San Marcos y allí, al lado de las explicaciones de matemáticas y biología, encontré un espacio propicio para mi grafomanía. Recuerdo, por ejemplo, que me matriculé en un curso de poesía que dictaba el poeta Pablo Guevara, con quien después tuve una muy buena amistad, y también en otro de apreciación cinematográfica que también dictaba Pablo. Él había regresado en ese momento de Europa. Fue allí donde le alcancé por primera vez un poema a otra persona y descubrí la existencia del lector. Poco a poco, esa dedicación a la lectura y la escritura fue ganando terreno en mi experiencia y llegó el momento en que decidí estudiar literatura después de un fugaz paso por las ciencias sociales, como era usual entre las personas con intereses creativos en la década de los 70. Ahí en las ciencias sociales encontré a Quique. ¿Quieres hacerlo? No, jamás llegué a... El año de 1973 me trasladé a Colombia por razones familiares y allí pude cumplir el ciclo de mi metamorfosis, para regresar en 1978 como un extraño en la poesía peruana con un libro inédito bajo el brazo, Un buen día, que publiqué ese mismo año con el sello de la Sagrada Familia. Yo regresé justo después de Navidad y llamé a Quique Sánchez por teléfono porque era una de las pocas personas que conocía, y Quique Sánchez me dijo: ¿qué vas a hacer en Año Nuevo? Entonces yo no tenía nada que hacer y me dijo: ven a una fiesta donde van a estar los poetas que pertenecían a la segunda camada del 70. Y esa noche, en una fiesta en la casa de Edgar Ojara, terminé, no sé cómo, formando parte de la Sagrada Familia. Ahí estuve algunos meses. Durante un breve tiempo participé en de las experiencias poéticas colectivas que eran importantes en esos años, y aunque fui un sagrado asimétrico y excéntrico, mi poesía era un poco distante de la de mis otros compañeros en ese momento. Ahora valoro esa aventura como un ciclo de aprendizaje indispensable. Vuelvo a verme el año de 1978 regresando a mi casa con un pesado paquete que guardaba los primeros 50 ejemplares de Un buen día. Yo regresaba con Lucho Rabasa. Estábamos cargando. Y hace poco, hace 3 semanas Lucho Rabasa estuvo en la casa. Y le dije que viniera acá, pero lamentablemente va a regresar a Lima, creo que antes de Navidad. Después de las cervezas de rigor con algunos de los cómplices de la Sagrada, me pasé horas pasando y repasando el breve volumen de diseño artesanal con tapas de cartón y una hermosa portada que mostraba un doble ángel. Yo, por una razón, siempre cuando he publicado un libro, esa noche, la noche que lo recibo, lo leo. Anoche, que estuve en casa de Jazmín, Casa Franca, que está acá, cuando regresé, lo que hice fue leer al azar varias páginas de Aguas Ejemplares. Tocaba las hojas, las miraba, las olía y repetía los poemas casi de memoria. Entonces los reconocía frescos e intensos, dueños de un resplandor y una confianza que no he vuelto a sentir. Eran apenas 12 poemas sin título en un volumen de 36 páginas sin numerar, cosidas a mano. Esos eran los textos que habían sobrevivido a un solitario y febril ciclo de escritura en la Universidad Javeriana de Bogotá durante los años 75 y 76, cuando mis únicos interlocutores poéticos eran los libros. Yo en esa época no tenía casi contacto con ningún poeta. Pero el destino de los primeros poemarios es incierto. Un buen día pasó casi desapercibido y un año después sentía sus textos abstractos, insuficientes y secos. Aparte de los volúmenes entregados a los generosos compradores de los bonos de prepublicación y de 5 o 6 adquiridos en alguna librería por anónimos lectores,
regalé la mitad de los 450 ejemplares de esa primera edición. El año de 1981 secuestré los libros restantes y permanecieron hasta fines de los años 90 sellados en una caja en el garaje o desván de la casa de mi suegra, entre muebles en desuso, trastos, juguetes, herramientas y ropa de tiempos pretéritos. Estuvieron muchos años ahí los libros guardados. Cuando vendieron la casa, la caja reapareció y destruí en un incendio personal muchos de los libros. A mí me gusta también quemar en algún momento. Pero como un óvulo o como el pago de una deuda conmigo mismo, conservé 50 ejemplares. Varios de ellos ya están en manos de lectores interesados y los otros aguardan el tiempo que les corresponde. Quedan algunos ejemplares y esos solo se entregan en este momento en las manos de algún lector. El primer poema que escribí después del ciclo de Un Buen Día fue Y decidí remontarme al Ruiseñor. Este texto es, desde luego, un arte poética que dialoga con el pájaro mecánico del cuento de hadas, fabricado como un sucedáneo por el emperador oriental, y el ruiseñor de la Oda de Keats. El poeta inglés había muerto un 24 de febrero de tuberculosis en Roma, a los 26 años, y a la misma edad, un caluroso mes de febrero en Lima, yo esbozaba un poema que por primera vez sentía mío. El ruiseñor inmolado y renacido era una marca para señalar el fin de una etapa de aprendizaje y el inicio de una conciencia poética. Ahora que releo los 15 poemas de las conversiones, siento que con ellos se inicia esa obra autorreferencial en la que me he empeñado tantos años. Ellos encierran además una actitud ante la poesía a la que no he renunciado. La propuesta de una escritura ambigua, incierta, expresionista, más nocturna que diurna, agazapada en un umbral o detenida ante un recinto a punto de abrirse. Una poesía austera y fría que señala algo que nos atrae, revela, aterra, conjura, excede, aunque nunca sepamos exactamente qué es. Una trama de signos para anudar la pura inminencia, el desasosiego, el temblor. Pero hay algo más. En ese poema aparece CLD aún innominado. Nació con 26 años y desde entonces ha reaparecido encubierto con máscaras, espejos y veladuras en todos mis libros, y así continuará, supongo, hasta el final, cuando escriba mi último poema. Descreo de la literatura confesional, pero estoy seguro de que mis textos han construido laboriosamente una figura insospechada que me deforma, conjura e interpela, como ocurre en mi texto en grandes letras de oro. Y esa figura soy y no soy yo. Trato de anticipar nuevamente el 14 de diciembre. Ya estamos 13. Allí está CLD tocando, oliendo, repasando estas aguas ejemplares que se escurre entre sus dedos. Es medianoche y él, como un sonámbulo, se levanta para regar piedrecillas en el desfiladero. El mar retumba cerca y entre las olas y las rocas estoy yo. Igual a CLD, un escarabajo enconado de sombra, pero distinto. Muchas gracias por quedarme. Podemos compartir un libro y podemos tomar la plaza. Hola, el vino está servido, disfruten la noche y el libro está a la venta también
impacto Y el aporte. Muchas gracias. Hasta luego.